Buenas noches, mis amados hermanos. Entonces, hoy es agosto 26 del año del Señor 2025 y estamos estudiando el libro de Juan. En el capítulo 7 vamos a estar estudiando hoy. Este evangelio es muy importante porque hemos dicho que se nos presenta al Señor Jesús como Dios mismo. Jesús es Dios y él y Dios, él ha recibido la autoridad de Dios y por eso es que él hizo milagros y señales. O sea, no solamente él dijo, Jesús, Dios y yo somos el mismo, pero testificó con las señales y los milagros y todo lo que hacía. Y como dijo el bautista Juan, que él dio testimonio del Señor Jesús cuando vio que el Espíritu Santo posó sobre él en el momento del bautismo en forma de paloma y él escuchó una voz del cielo de nuestro Padre Creador que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces hubo testimonio de otra persona que habló del Señor Jesús, ¿cierto? Y vimos que el Espíritu Santo posó sobre él y luego los milagros y las señales y vemos cómo esto ocasionó que hubieran seguidores. Hubo seguidores, empezaron a seguirle. El Señor Jesús escogió sus apóstoles, 12 apóstoles, pero también muchas personas de eso eran apóstoles, que también vimos en el capítulo anterior que también cuando el Señor Jesús hablaba cosas que a ellos no les gustaba, muchos de esos discípulos se apartaron, ¿cierto? Pero los doce apóstoles son los que escogió el Señor Jesús, pero él tenía muchos seguidores, porque los seguidores del Bautista Juan, cuando Juan fue muerto, pues entonces todos estos seguidores pasaron al Señor Jesús. Y así, y muchos más se unieron al ver las señales y al ver realmente la autoridad con que él enseñaba y esas palabras que nunca las habían escuchado de nadie. Empecemos con el capítulo 7 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ligia, dale. Del 1 Que al 6, al 9. del 1 al 9, Jesús sube Sí. a Jerusalén. Después de esto, Jesús iba de un lugar a otro por Galilea. No quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada de las tiendas. Sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Si uno quiere sobresalir, no actúa a escondidas. Tú que haces maravillas, date a conocer al mundo, al mundo. Sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Jesús les contestó, todavía no ha llegado mi tiempo, mientras que para ustedes todo tiempo es bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí que me odia porque yo muestro que sus obras son mal, perdón, porque yo muestro que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no voy a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Así habló Jesús y se quedó en Galilea, que, o sea, Jesús lo sabía todo. Él, como Él sabe todo lo que se va, Él conoce los pensamientos de nosotros, conoce los pensamientos de todo. Y Jesús, pues, Él sabía que él no era porque le dijeran se lo dijeran a Él sabía que si que Él no se iba para Judea, porque pues allá lo estaban esperando, era para acogerlos, porque las personas, esos hermanos que estaban allá, eran hermanos de mundo, no eran personas que tuvieran a Dios en su corazón, eran personas de mundo. Entonces, y ellos, así como le dijeron, que si quiere que lo conozcan, que él tenía que ir hasta allá. Pero él sabía que si él iba, pues él lo iban a coger y lo iban a matar, y la hora toda, esa no le había llegado la hora. Ujú.
Y sí, fíjate que ahí mismo se sabe que los hermanos al decirle, vete para allá, vete sí, para Jerusalén, o sea, que bajara a Judea, lo que le estaba diciendo es vaya a la boca del lobo. exacto, se lo Y entonces decían le con dice, doble sentido. a que las obras se den a conocer y todo eso. O sea, lo Exactamente. que está diciendo es que ni siquiera los hermanos de él creían en el Señor Jesucristo. Y estos son hermanos de sangre. Ah, ellos eran Él está en así. Galilea, son los hermanos de sangre, está en Galilea y lo mandan allá para que se devuelva a Judea. Pero sí, en el tiempo de que iba a ser la fiesta de los tabernáculos. Entonces, sí, todo el mundo, todos los judíos tenían que bajar a Judea porque había que ir a la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos, la misma fiesta se llama la fiesta del Sukkot y quiere decir que hacen como unas pequeñas tiendas representando cuando los israelitas Jehová Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, de tierra de esclavitud, y ellos iban durante el desierto y mientras ellos caminaban un tiempo y hacían como una tienda o un tabernáculo y ellos se acostaban ahí y todo. O sea, simboliza que ellos están dependientes completamente de Dios. Ese es el significado espiritual. Celebrar esa fiesta es de que yo dependo de Dios, de que no tengan nada, porque Dios protegió, cuidó y les proveyó lo que ellos necesitaban durante el desierto. O sea, esa protección, esa ayuda divina viene como en la forma del tabernáculo. Eso es lo que significa para ellos. Dependencia y también reconocer que Dios es el que les da la protección, que les da ese techo, que eso era los tabernáculos, hasta el día de hoy lo celebran los judíos. Entonces sí, tenían que bajar, pero entonces baja el Señor, bajan los hermanos y después en secreto baja el Señor Jesús a hacer eso, pero dice que en secreto, porque es que él sabía que allá lo iban a matar y que Matar. no era el tiempo de él. Pero fíjate que El le tiempo dice que es, el tiempo de ellos sí es. Ellos tenían que bajar. O sea, sí, lo que le está diciendo es bajen a la fiesta porque si es el tiempo de ustedes, de que le den gracias a Dios de que los sacó de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud o de la vida pasada, del pecado, ¿cierto? Y que Él les ha proveído todo y de que usted tiene que saber de que debe ser dependiente completamente de Dios. Eso era lo que le decía. Ese es el tiempo de que usted reconozca eso. Eso es básicamente lo que el Señor Jesús le está diciendo a ellos. Amén. Y fíjate que dice que amén. es el mundo, que porque dice, mi tiempo no ha llegado, y dice en el 7 no puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo Sí, testifico de él, de que sus obras son malas. El Señor Jesús testificaba de las obras del mundo que eran malas y por eso cuando él hablaba esas palabras que hablaba, esas enseñanzas, o cuando le decía a los fariseos es que sepulcro blanqueado, cuando él volcó las mesas, todo eso, ellos no querían que sus obras fueran descubiertas. Entonces por eso es que lo querían matar, porque él daba testimonio del mundo de que sus obras eran malas. Fíjate que al final él no le hace caso a sus hermanos, él se queda en Galilea, en Galilea. ¿cierto? Se queda en Galilea, pero perdón que yo me adelanté, él baja después. Um, eh, ¿Alguna parte o seguimos? Llegamos para que Ok, alcancemos hermana a... Rosita, léete Que, lo- por favor, del 10. Oh, Jenny, ¿tú quieres decir algo? que yo iba a decir que a pesar de que ellos veían todos los milagros y todas las cosas que Jesús hacía, ellos eran incrédulos. Y veo como que ahora, como en la actualidad, nosotros que no hemos visto nada, por ejemplo, físico, así como él lo hacía físico, nosotros creemos mucho. Sí. Exacto. La fe es que nosotros no necesariamente tenemos que ver algo, Ujú. sino
en la experiencia que tenemos, que el Espíritu mismo nos testifica de que Jesús es verdad y que Dios es verdad. Entonces, es como Amén. una comunión espiritual. No necesitamos ver para creer. Amén. Muy bien. Entonces, sigamos con del 10 al 24. Jesús enseña Amén. abiertamente en el templo, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Vemos que Jesús, habiendo mandado a los hermanos que fueran delante, él finalmente él fue, pero él no se manifestó, no, fue un poquito discreto para que todavía, porque él sabía que ya lo estaban buscando. Y si bien es cierto, como dijo la hermana Ligia, que él lo sabe todo, también él sabía cuál era el tiempo y por eso que no quería que se adelantaran las cosas, sino todo en su tiempo, porque Jesús era obediente a su Padre y como deberíamos ser nosotros también obedientes a Él. Y aquí Él dice que Él está, que lo que Él dice no es de Él, sino es de su Padre. Y asimismo nosotros, cuando nosotros hemos aceptado la voluntad del Padre y nosotros estamos siendo obedientes al Padre, que no estamos buscando gloria para nosotros, sino que estamos diciendo lo que es la verdad, lo que es la justicia. Y era lo que hacía Jesús. Jesús no estaba hablando a nombre de su Padre y por tanto la gloria era para el Padre y él no hablaba por su cuenta y lo que estaba diciendo era bueno y porque era la verdad. No era por su propia cuenta, como él dice aquí, y le pone el ejemplo de Moisés, que entonces ellos conocían la ley,
pero la querían aplicar a su conveniencia, a lo que le conviniera, porque entonces ellos circuncidaban, presentaban ese sacrificio en el día de reposo más, porque él sanó un hombre, entonces por eso ellos lo estaban condenando. Y nosotros podemos ver ahí que como siempre van a ver, hubieron en ese tiempo y siguen siendo ahora, gente que están mirando lo que estamos haciendo y cuando no tienen su corazón dispuesto para el Señor, lo que se ponen es a buscar lo malo en lo que uno está haciendo, para criticar, para desacreditar, para parar esa obra. Y tenemos que siempre pedirle al Señor que nos ayude con eso, porque eso muchas veces nos da desánime cuando están diciendo cosas que no son ciertas, cuando te están calumniando, no puede desanimar. Y eso es lo que Satanás quiere, que nosotros nos desanimemos y abandonemos lo bueno que estamos haciendo, recordando que nosotros tenemos que estar, es decir, estar siendo representante de lo que el Señor quiere en obediencia a nuestro Dios. Sí, muy bien. Fíjate que la multitud, cuando él llega a Jerusalén, entonces está la multitud dividida. Hay la mitad que dicen que es bueno y la otra mitad que dicen que no, que le tiene engaño. Pero sin embargo, el Señor Jesús baja en secreto y todo eso porque tiene el plan. Él entra y él dice que estaba enseñando en el templo y muchos lo escuchaban y de su doctrina y dice que se admiraban los judíos y entonces hasta el punto de que esa enseñanza era tan buena que decía como él, sin haber ido a la escuela de Gamaliel, porque eso se conocían los que habían asistido a los grandes centros de teología, ellos decían, pero ¿cómo? Si no lo hemos visto allá y cómo él puede hablar esas enseñanzas tan importantes. Entonces se sorprendían, ¿cierto? Los judíos. Sin embargo, es cuando el Señor Jesús les dice, no, es que esta doctrina no es mía, porque él está buscando la gloria del Padre, no la gloria de él mismo, ¿cierto? No quería enaltecerse. Y fíjate que dice, pero Jehová Dios les dio la ley de Moisés, ¿cierto? Moisés dice, ¿no os dio Moisés la ley? O sea, cuando él puso la ley era que honraran al Dios, sí, en la ley que era, no tendrás dioses ajenos, respetarás a Jehová Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Está diciendo, era una ley importante en la ley de Moisés, pero ellos, el Señor Jesús que viene y habla en nombre del Padre, entonces no lo quieren escuchar. Entonces le dice, le dio la ley de Moisés, pero ustedes quieren a mí matarme, porque él quiere, él está enseñando la doctrina del Padre. Entonces dice, esto no puede ser, ustedes me buscan matar, porque él sabía que la población estaba dividida, que había los que no creían en él y que lo buscaban para matarlo, ¿cierto? Y entonces, claro, estos son la multitud y como el Señor está descubriendo, porque lo vimos en los versos pasados, de que Él descubre las cosas del mundo, da testimonio de las obras malas del mundo, pues obviamente, ¿qué le dice la gente? Ay, no, eso demonio tiene, ¿cierto? Y Jesús, el Señor Jesús dice, bueno, porque hago una obra buena. Ustedes intentan matarme haciendo una obra buena y dice, ustedes son hipócritas, porque a ustedes cuando se les dio la circuncisión es un pacto que lo vimos en el Génesis, es un pacto entre el hombre con Dios, de que era una señal, una marca que iba a llevar del pacto, era como la firma, vamos a hacer un contrato entre Dios y yo,
en lugar de la firma era la señal de la circuncisión, que quería decir de que Jehová Dios iba a ser su Dios y que ellos lo iban a tener en cuenta, iban a seguir sus estatutos, sus mandamientos, todo lo iban a hacer de acuerdo a Jehová y caminar derecho en sus estatutos, ¿cierto? Para que Jehová Dios fuera el Dios de ellos y los bendijera, los protegiera. Eso era una señal del pacto, la circuncisión. Y le dicen ahora la circuncisión la hacen los domingos. Y porque yo hago un milagro el domingo, entonces, o sea, una obra buena, entonces le dicen que por qué trabaja, ¿cómo dice? En sábado, perdón, en El domingo, sí, sábado, iba a sábado, decirle. ¿cierto? Dice, ellos hacen eso, no se considera, sí, o sea, cogieron el sábado, perdón, porque nosotros cogemos es el domingo para ir a la iglesia, perdón, pero es el sábado, que era el día que era dedicado al Señor, ¿cierto? Entonces dice, la circuncisión se dedicaron a hacerla el sábado, que era una obra buena, ¿es cierto? Pero entonces cuando el Señor Jesús sanaba o hacía algún milagro, entonces lo criticaban. Entonces dijo, ustedes le está diciendo, hay hipocresía en esto. Amén. Jenny, ¿puedes leer del 25, por favor, al 31? Sí, Amén. amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Si para no quebrantar la ley de Moisés, el hombre es circuncidado en el día de reposo, ¿por qué ustedes se enojan conmigo por sanar completamente a un hombre en el día de reposo? Sean justos en su juicio y no juzguen según las apariencias. Ah, yo leí fue del 23. Sí, está bien, está bien. Ok, Ahí repasamos, ahí vimos de que, ok, porque la circuncisión requería que hubiera trabajo. Algunos sacerdotes tenían que realizarlas, o sea, había una obra que se estaba haciendo buena. amén. Amén. Algunos de Jerusalén decían que no es este al que buscan para matarlo, pero véanlo, habla tranquilamente y nadie le dice nada. ¿Será que en verdad las autoridades han reconocido que este es el Cristo? Bien, sabemos de dónde viene este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: a mí me conocen y saben de dónde soy y que no he venido por mi cuenta, pero el que me envió, a quien ustedes no conocen, es verdadero. Yo sí lo conozco porque de él procedo y él fue quien me envió. Y aunque procuraban a, apresarlo, ¿cómo es? Aprenderlo, ninguno le puso la mano encima porque su hora aún no había llegado. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, harás más señales que las que éste hace. Hasta el 30, hasta el Sí, 31. ahí, ¿qué puedes decirnos? Ahí yo entiendo de que todavía no se cumplía la hora, que todo lo que el Señor hace, lo hace por ejemplo, un proyecto. Él planea todo lo que va a suceder y todo es a su tiempo. Eso me enseña que nosotros no debemos de adelantarnos en ninguna situación que tengamos, sino esperar, confiar, porque él estaba confiado en su padre, él estaba confiado en el padre,
que todavía no era su tiempo para él morir. Pero él confiaba en el Señor. Entonces eso me enseña a mí que yo debo de confiar que aunque vengan las pruebas, aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, siempre estar ahí confiando en el Señor, porque todo, dice la Biblia, tiene su tiempo. Y dice que muchos creyeron en él y unos no creyeron, pero muchos creyeron en él. Y otros decían que cuando viniera el Cristo, ese iba a hacer más milagro que él, porque no estaban convencidos de que ese era Jesús. Hasta ahí. Ujú. Sí, sí, pues la multitud lo que pensaba en ese momento es de que nadie lo sabía. Pero hay un punto importante aquí, casi al principio, que dice ellos dicen, la multitud empieza a hablar y dice, pero no es este que buscan matar, pero hay una palabra tan importante que dice en la segunda pregunta, dice, ¿habrán reconocido en verdad las autoridades que este es el Cristo? O sea, ¿quiénes eran los que buscaban al Señor Jesús para matarle? Las autoridades, porque la multitud decía, este no es el que están buscando para matarle. Y dice, ¿habrán reconocido las autoridades que este es el Cristo? O sea, nos está diciendo el pasaje que era los fariseos, la plana mayor del gobierno, porque el gobierno era religioso y político, esos eran los que lo buscaban matar, y lo dice el pasaje ahí. Muy bien lo que explicaste. Y bueno, y por qué la multitud, el Señor Jesús le dice, pero ustedes, ¿por qué no lo saben? ¿Cierto? De que yo soy el Cristo y eso. Dice que Él le está enseñando por el que lo envió, ¿cierto? Dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, lo dice el Señor Jesús, pero el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces, ¿por qué no reconocían la multitud al Señor Jesús? Porque no le conocían a Dios. No le conocían a Dios. Donde Y, conocieran a Dios, hubieran visto que Jesús es Dios y que las obras que él hacía, las hacía de parte de Dios. ¿Cierto? yo digo que ellos al ver que él nació ahí, que nació que como que era como carnal, tenía la parte humana, quizá Sí, también encarnado. eso influía porque como ellos conocían de dónde venía, que Sí. nació de María y todas esas cosas, entonces por eso también ellos eran incrédulos. Sí, exacto. Y fíjate que los que creían, porque dice que la multitud, de esa multitud, porque acuérdate que estaba dividido en los que no creían y los que le En lo buscaban que matar y creían. los que creían. Y fíjate que dice que muchos de esa multitud, cuando el Señor Jesús habló eso, creyeron más en él, pero sin embargo Creían. decían, ¿será que cuando Él venga va a hacer más señales? O sea que no estaban contentos que No, todavía con las señales. no estaban muy seguros Ay, todavía. mi Dios, eso me acuerda a mí cuando empecé a caminar con el Señor, que empezaba a orar y le pedía cosas, ¿sí? Y el Señor obraba y todo eso, y yo todavía quería más y buscaba más y qué más señales quería, que el Señor se me estaba haciendo presente y me estaba haciendo la obra, y uno pide más, ¿sí? Pero bueno, Así. estamos en esta carne y bueno, y ese proceso de santificación y de regeneración de nosotros es un proceso lento en algunos y pues bueno, más rápido para otros, pero yo creo que esta multitud que estaba creyendo estaban en una fase de madurar en su fe. Espiritual, Sí, espiritual. Como madurar. que había algo espiritual ya en ellos. Amén, amén. Perfecto, muy bien. ¿Vas a opinar algo, Rosita? No, está bien. Bueno, hermana Ligia, Ríos de Agua Viva, del 37, esa ya la leí. Ah, no, del 32, 32. del Sí, 32 al dos. 36.
Bueno, en el nombre santo y poderoso del Señor Jesús vamos a leer la palabra. Los fariseos se enteraron de los comentarios que hacía la gente sobre Jesús y de acuerdo con los fariseos, los jefes de los sacerdotes enviaron guardias del templo para detenerlo. Entonces Jesús dijo, todavía estaré con ustedes un poco más de tiempo y después me iré al que me ha enviado. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque ustedes no pueden venir donde yo estoy. Los judíos se preguntaban, a dónde piensa ir este para que no lo podamos encontrar? Querrá tal vez visitar a los judíos dispersos entre los griegos y enseñarle a ellos mismos, a los mismos griegos. ¿Qué quiere decir con esto de me buscarán y no me encontrarán y ustedes no pueden venir donde yo estoy? ¿Hasta dónde? Ahí, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué nos dice el pasaje? Bueno, pues lo que yo trato de entender es que la gente, ellos querían a toda costa detenerlo para matarlo, pero él decía, Jesús decía, no, de, todavía estaré con ustedes un poco más de tiempo y después me iré al que me ha enviado, se irá al Padre. Y ustedes, Exacto. ellos no podían entender eso, ellos no podían entender eso porque ellos eran personas, a pesar de que veían las obras, lo que él hacía, los milagros, no veían las cosas, pero no las creían. Sí. Entonces, y entonces ellos mismos se preguntaban, ¿a dónde será que él va a ir que nosotros no lo vayamos a encontrar? Nadie, solamente él sabía que él iba, que después de todo, él iba al Padre. Ellos no lo entendían quién era el Padre, ¿no? Creo yo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y fíjate que aquí cuando habíamos leído que la multitud decía, será que las autoridades reconocen que este es el Cristo? Y fíjate que aquí en el 32 dice, los fariseos oyeron a la multitud, ¿cierto? Diciendo estas cosas, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a la Guardia Nacional, enviaron al ejército, al para, Navy, a para, todo esa, para a todo poderlo, lo, para detenerlo. exactamente, para detener, o sea que sí eran las autoridades. Eso era un secreto a voz bien grande, a grito grande, que había en la multitud y la gente lo entendía. Y claro, eh, entonces es por eso el que el Señor Jesús le dice, no, todavía no es mi tiempo, ¿cierto? Y cuando me vayan a buscar, pero yo creo que Él está hablando espiritualmente, no lo van a hallar, no lo van a hallar y al lugar donde él va a estar, ellos no van a poder ir, ¿cierto? Y está hablando, yo creo, en su muerte cuando él ya esto sea glorificado y Sí, vaya al cielo y la resurrección, sí, sí. ya allá no van a Ellos estar, porque es no que van a estar. para entrar al cielo se requiere que haya santidad y en ese momento esta gente que le busca matar y todo eso, ellos no van a poder llegar a ese lugar, ¿cierto? Pero yo creo que Entonces, entre ellos sí había gente que sabía, que reconocían, pero de pronto a ellos les daba miedo testificar o sea, les daba miedo. Eran claro, cobardes como de pronto somos nosotros hay veces. Hay veces claro, uno no testifica de las cosas de Dios porque uno piensa en el que dirán, ay, pero mire esta persona, mire, estas ya se las está dando de mucha cosa. O sea, muchas veces sí, nosotros nos callamos. sí. Y recuerden cuando leímos el capítulo 3 que había uno de ese grupo de las autoridades que se llamaba Nicodemo. Él Sí, se vino a escondidas y se vino de noche, dice el pasaje, a buscar al Señor Jesús, ¿cierto? Porque ellos sabían. So, ellos sí,
Estaba lo mismo que Él la es, sí, multitud estaba dividido, pues había algunos que le creían, pero por temor, como tú lo dices, pues, pues no. Pero el sí, Señor porque uno, Jesús, uno, sí, uno en su interior le da como cosa ponerse a hablar de Jesucristo, ¿no? Porque lo tachan, ay, que mire, que esta ya se volvió, nos, esto, que ya él, ya que uno de pronto va a hablar, mire, que hablemos hablamos de la Biblia, yo estoy leyendo, ay, pero usted ya se volvió, hasta en la misma familia, ay, mamá, usted ya no lo quiere estar sino viendo la rajatablas. Biblia y todo eso. Mamá, Sí, así me lo dice mi hijo, que digo, yo voy a sí. entrar a un Zoom y ¿a qué? Digo, no voy voy a hacer estudio de la Biblia. Uy, mamá, pero usted sí ya se está volviendo ¿qué? Me dice. Sí, Yo pero digo, gloria bueno, a que Dios, hable. Es sí, verdad, gloria a Dios que el Señor nos da poder, amor y dominio propio. Y Sí, nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos esclavos al mundo. Jesucristo nos ha llamado a libertad. Por eso nosotros ahora proclamamos el Evangelio, porque es un mandato del Señor de que ese tesoro que hemos encontrado y que está depositado en nosotros, nosotros lo compartamos con los demás, porque eso es como talentos. Dios nos lo ha dado a nosotros para nosotros compartirlo y para multiplicarlo, no para que nos quedemos y lo enterremos como el siervo malvado. exactamente. Que esto, no, nosotros tenemos que testificar de la palabra de Dios. Si nosotros abrimos nuestra boca para chismear cuando estábamos en el mundo, si abrimos nuestra boca para cantar todas esas alabanzas, todas esas, no alabanzas, sino música del mundo, de cortarse las venas y todo eso, ¿por qué nosotros ahora no vamos a abrir la boca para glorificar al Señor y darle gracias porque nos ha salvado? El mundo, hay que, mire, bandera negra al mundo porque nosotros ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos ha llamado a luz. Entonces, ya nos toca dejar de pensar en qué es lo que dirá la gente, y poco a poco uno va quebrantando eso y hay que orar y decirle, Señor, dame la fortaleza y dame las palabras para yo poder, en la medida de que voy estudiando, poder compartir el evangelio con las personas. Está bien. Amén. 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 Entonces leamos a Rosita el 37 hasta, bueno, el 37 al 39 para irnos por grupito de pensamiento. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Hasta dónde? Yo Sí, creo que lo podemos leer todo ya. sí, amén, dale. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo,
el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que Galilea nunca se ha levantado profeta. Vemos aquí que había muchas opiniones. Uno creían, otros no, lo juzgaban porque como sabemos, el Señor vivió en este mundo de manera humilde. Entonces la gente casi siempre cree que el que viene con mucho poder, con mucha cosa, con una vestimenta, con tesoros y cosas, quieren medir así, de esa manera. Sin embargo, Jesús, habiendo venido de un pueblito, siendo el hijo de un carpintero, criado por un carpintero, y que no fue a ninguna de esas famosas escuelas donde esos maestros a recibir clase y cómo Jesús hablaba con esa sabiduría, con esa precisión, cómo tenía Jesús ese dominio para dirigirse hacia la multitud y tenía además, le hablaba directo, no tenía miedo, empoderado, él llegaba y le decía las cosas a la persona de frente, no tenía miedo en hacer lo que era correcto que él estaba haciendo, porque él se sabía la ley y él sabía, por ejemplo, cuando él sanó aquel paralítico, sabía que le iban a criticar porque iban a agarrarse de eso, que era en un día de reposo. Pero sabemos que si bien él estaba caminando en el mundo, si él estaba entre nosotros, pero era Dios. Y aquí esta gente están dividido, uno quieren, vemos como aquí Nicodemo dice que una persona hay que irse por la ley, hay que juzgarlo, hay que ver si es culpable y eso no venir porque ellos consideraban y lo querían hacer. Y vemos cómo él, como dijo cuando comenzamos el capítulo, que todavía no era el tiempo, que él todavía le faltaba un poquito de tiempo entre ellos, y cómo él pudo seguir y irse de ahí, de ese lugar, porque todavía no había llegado el momento. Y asimismo, como dije ahorita, nosotros, cuando nosotros hemos reconocido, y otra le dice que vengan a él lo que tengan necesidad, lo que tengan sed, y ellos eso quizás no lo entienden, y como le pasó a la mujer del pozo, lo ven literal, no entienden que no es el agua que nosotros tenemos, sino es lo que Él nos puede dar a nosotros. Amén. En ese mismo pensamiento dice, si tiene alguien, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y ese beber es beber del conocimiento del Señor Jesús. Beber es de su palabra y creerle. Cuando nosotros creemos en Jesús y le recibimos en nuestro corazón, estamos bebiendo de esa agua viva y van a correr ríos de agua viva porque el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Dice la escritura que en ese momento no había venido el Espíritu Santo, pero él, porque ya estaba cerca la hora del Señor Jesús, que él iba a morir, pero iba a resucitar, iba ¿cómo es? Defeat, la muerte, Sí, iba a a conquistar resucitar, la muerte. sí, iba a resucitar. Sí, pero él peleaba con la muerte y la enfermedad y él iba a vencer porque él muere
y con eso vence la muerte y la enfermedad y vence el pecado. Su muerte es lo que hace que venza eso. Y luego él resucita y sube en cuerpo glorificado. Y él le dice a los apóstoles, le dice, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que el Espíritu Santo baje y queden ustedes empoderados. O sea, el Espíritu, él tenía que morir, resucitar y ser glorificado para poder enviar al Espíritu Santo. Entonces, por para eso que dice, nosotros recibamos el Paráclito. Y él es el que está, él es el que exactamente, está, el que vive en nosotros en la actualidad, él es el Espíritu Santo, el el Espíritu Santo, que nos el guía y Espíritu. todo. Sí, que cuando hacemos algo malo nos constriñe en el corazón porque sabemos que hemos hecho algo malo, el que nos guía en todo tiempo, el que nos consuela, el que nos hace sentir en momentos de tristeza, de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, ¿sí? Y por eso podemos sobrepasar las dificultades de la Y vida. cuando vamos a hacer algo, nos dice que no lo hagamos. Amén. Es como lámpara a nuestros pies, ¿cierto? Entonces, por eso dice que entonces le está diciendo, para que usted quiera que le corran a ríos de agua viva, debe beber de mí, creer en la obra que yo hago, ¿cierto? Algo así. Por eso es que eso es simbólico, beber y venir a él, o sea, conocerle y beber. Y, o sea, quiere decir creer. Y esta gente no entiende ese lenguaje. Y por eso, como lo explicó la hermana Rosita, hay esta división y todo esto. Hay gente que sabe que no han habido una sabiduría tan grande entre los hombres, ninguno como el Señor Jesús, pero entonces los fariseos, a los pocos que están diciendo, sí, este hombre es único, este puede ser el Cristo. Entonces los judíos, los fariseos empiezan a decir, ay, ustedes ya fueron engañados, ya son engañados con este. Entonces también cayeron en la misma, ¿cierto? Y pues claro, ¿quién está ahí? Dentro de ellos está uno que está creyendo en el Señor Jesús, que es el mismo Nicodemo. Y entonces dice, ¿cómo así? ¿Ustedes quieren agarrar a ese hombre y ya esto, llegar y matarlo y eso? ¿Acaso en la ley de nosotros se puede juzgar a un hombre ya, juzgarlo ya y matarlo sin que haya, sin que uno escuche qué es lo que él dice? Y eso es muy cierto. Ahora, cuando la escritura aquí se refiere a la ley, y a veces nosotros hablamos de la ley de Moisés, tenemos que saber que la ley de Moisés se mencionaba como decir los 10 mandamientos, ¿cierto? Eso era más o menos cuando uno escucha ahí la ley de Dios, los mandamientos, pero resulta que aquí dice que la ley que juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, ahí Nicodemo se está refiriendo a los 413 mandamientos o estatutos de la Constitución, porque era como decir la Constitución de los Estados Unidos. Ellos, si una persona actualmente quiere hacer algo malo o algo, ellos se guían de acuerdo a la Constitución. En ese momento aquí Nicodemo dice, juzga nuestra ley, o sea, los estatutos, los reglamentos de gobernar el pueblo. Eso no se hace, ¿cierto? Porque no se está refiriendo aquí a la ley de Moisés que se refirió anteriormente cuando habló de que ustedes no hacen caso a la ley de Moisés y circuncidan a la gente en el sábado. Porque ¿qué dijo Jehová Dios en el cuarto mandamiento? Santificarás el día de reposo, o sea que no se podía hacer ninguna obra y ellos estaban haciendo ¿qué? La circuncisión y luego cuando el Señor Jesús vino a hacer una obra buena, entonces lo juzgaban. Entonces dice, ustedes no siguen la ley de Moisés, ¿cierto? Porque no reconocen a Dios el Padre. So, esas son las cosas eh, que vemos. Y sin embargo, ¿qué le dicen? Qué le contestan sus amigos fariseos y de las autoridades? Le dicen a Nicodemo, ¿acaso usted ya se volvió Galileo?
O sea, cuando, o ya se volvió cristiano, y cuando uno empieza a hablar de la vida, ya, usted ya está de los mismos, le dijeron así. Me dicen a uno, sí. Entonces, y bueno, gloria a Dios que cuando uno empieza a hablar de la palabra, uno crea una diferencia en el mundo y la gente se puede dar cuenta de que Dios está haciendo un cambio en nuestras vidas. Qué bueno, porque estos mismos fariseos, al decirle esto a Nicodemo, se están dando cuenta de que sí hay un cambio. Ya, usted ya también es Galileo. Sí. Y otra cosa que aquí el pasaje dice en el verso, un momentico, dice, cuando empiezan a hacer preguntas, unos dicen que es el Cristo, otros dicen dicen, ay, pero de Galilea va a venir alguien. No dice la escritura que va a venir de la descendencia de David y de la aldea de Belén y de donde era David. Todo eso sí se lo sabían, pero no fueron capaces de reconocer o de indagar quién era el Señor Jesús, de dónde venía su descendencia, que efectivamente sí era de la descendencia de David, ¿sí? O sea que había una ceguez, ceguez espiritual de que inclusive el Señor Jesús les hablaba y no entendían las palabras que el Señor no hablaba, ¿cierto? Había ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque no creían, porque no creían, porque no, como dice el mismo Señor Jesús, ustedes no reconocen que yo he venido de Dios porque es que no le conocen a Dios. Amén. Amén. ¿Algún otro aporte? Amén. Amén. Bueno, despídenos en oración, por favor, hermana Jenny. Gracias, Dios les bendiga, gracias por los aportes.